Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Cruz Amaniego, soy licenciado en Derecho. El día de hoy hablaremos sobre las objeciones. ¿Qué es una objeción? La objeción es la forma de hacerle saber al juez que el testimonio, que la pregunta o que simplemente la argumentación no es la adecuada y no debería de ser permitida ante un juzgado. El día de hoy, primeramente, hablaremos sobre el caso de Diego Santori. Algo así fue sonado en el 2006, me parece, y fue relacionado por el homicidio sobre menores de edad. Entonces, en este caso participaron Diego, fue la persona principal inculpada, dado a que tenía una relación con una chica que eran los hermanos de ahora sí de las víctimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a practicar los tipos de objeciones, cuántos existen y vamos a ir dando ejemplos relacionados con el caso de Diego Santori y vamos a ir dando la objeción. Tenemos que es una objeción ambigua, se puede entender de diferentes formas. El ejemplo, ¿a usted la víctima siempre la ha visitado a la misma hora? Objeción, su señoría. La pregunta es ambigua, entonces se puede entender de diferentes formas si no está bien argumentada. La segunda, vamos con la objeción irrelevante, cerca de la importancia de controvertidos. O sea, no tiene importancia y tiene algo de controversia. Por ejemplo, ¿eran importantes las visitas de Diego a tu casa, Erika Peña? Entonces, objeción, su señoría, es irrelevante. La tercera es la coactiva. En esta busca obligarlo a decir algo. Un ejemplo. Usted, Erika, es la única responsable de los hechos. Objeción, su señoría, coactiva. La cuarta, conclusiva. Tiene una deducción o una afirmación. El ejemplo. Entonces usted es la única que afirma provocar ser testigo de los hechos o daños. Objeción, su señoría. Conclusiva. Siguiente ejemplo. Sugesiva. Va a sugerir la respuesta. El ejemplo. Sí es verdad que el señor Diego la visitaba para tener relaciones sexuales. Objeción, su señoría. Sugesiva. Siguiente. Poco clara. Va a ser difícil de entender. Ejemplo, es verdad que debido a que Diego tenía relación sentimental con su madre, buscaba una venganza a como diera lugar. Objeción, su señoría, poco clara su pregunta. Siguiente, impertinente, sin referencia de algún hecho. Erika Peña, ¿desde hace cuánto Diego tenía aventura con su mamá? Objeción, su señoría. Impertinente. La respuesta no está, la pregunta no es clara conforme a los hechos establecidos. Siguiente. Ofensiva. Agrede verbalmente a la persona, a la víctima o al imputado. El ejemplo. Erika Peña, ¿por qué no tienes la capacidad de escuchar las preguntas? Objeción, su señoría. Ofensiva ya puede ser, pues es obvio que es verbalmente, pero también puede causar algún daño por dado al tipo de pregunta y cómo sea el tono de la pregunta. Siguiente, argumentativa. Intenta convencer de algo. El ejemplo, si Erika Peña, ¿cómo pudo ser la actora intelectual de los hechos o de los daños? Entonces, objeción, su señoría, argumentativa. Va a intentar convencer de dar una respuesta afirmativa conforme a la pregunta. Y por último, es la de múltiples hechos. El ejemplo, bueno, aquí va a ser
no va a versar sobre un hecho, sino que va a sacar distintos hechos que ocasionaron en el accidente o que pasaron, que puede llevarte diferentes respuestas. ¿Cuál sería el tipo de pregunta? ¿Cómo era la interacción entre la familia con tu novia, Diego? ¿En qué momento Diego y tu mamá fueron compartiendo momentos juntos de vida? ¿Y por qué desde su actuar de esa forma con tus hermanos? Entonces, objeción, su señoría, múltiples hechos. Esta es la forma en cómo se van dando los múltiples objeciones que tú vas a poder utilizar en diferentes cortes a la hora de presentar tu careo, por así decirlo, o tu audiencia. Y bueno, con esto quiero poderles ayudar para que pueda quedar un poco claro los tipos de objeciones y cómo puede ser un ejemplo de cómo los puedas utilizar.